en honor al tiempo, vamos a iniciar ya la sesión de hoy. Y bueno, vamos acercándonos al final, vamos acercándonos a la séptima y última de las sesiones, y aquí, si ustedes se acuerdan del programa, iniciamos un bloque nuevo. El programa de este curso estaba dividido en 3 bloques. El primer bloque estaba concebido como una especie de diagnóstico de la situación actual, diagnóstico de nuestra condición de proyectos históricos también, ¿verdad? Como una primera esperanza ante esa situación actual. Una situación que sin duda podemos definir como una situación de crisis y por lo tanto crítica, y que también requiere de mucha crítica, requiere de mucha capacidad de reflexión, de pensamiento crítico, para intentar orientarnos, ¿verdad? Y para intentar ver de qué forma podríamos incidir y actuar con lucidez. El segundo bloque profundizó en esa idea de que éramos seres formadores, es decir, que no nos conformamos, sino que de hecho formamos, por hacer un juego de palabras. Y ahí vimos, para ser bien sumarios, 2 grandes modelos, 2 grandes formas, 2 grandes modos de reaccionar, si quieren ustedes, al hecho de vivir en tiempos de crisis. Una forma o un modo más bien reformista, dijimos, es decir, que intenta recuperar los orígenes del proyecto en el que estábamos para así, de alguna forma, renovarlo, es decir, en una concepción en la cual algo se pone en marcha con toda su fuerza y su pujanza, pero después por el tiempo se va desgastando y necesita renovación. Y esa renovación, por ende, debe tener en cuenta los orígenes, es decir, cuáles fueron las motivaciones, las ideas, los impulsos y los proyectos que nos pusieron en la dirección en la que después funcionamos y quizá acabamos rutinariamente funcionando y necesitamos una renovación, un nuevo impulso que recupere los impulsos iniciales. Y por otro lado, el modelo más bien que habíamos visto como de un romanticismo menos moderado y en el cual se llevaba a cabo una transformación. No estábamos tan apegados a lo pasado, al origen, al proyecto inicial, sino que más bien nos enfocábamos hacia el futuro, y esto en 2 grandes versiones. Una versión que aún así considera lo que hemos sido y la historia de la que procedemos para transformarla, versión Heidegger-Gadamer, dijimos el otro día, y otra versión mucho más, si quieren ustedes, radical, que considera que el pasado nos limita y de alguna manera es un peso que está coartando nuestra capacidad de ser creativos y creativas, nuestra capacidad de generar verdaderas transformaciones. ¿A partir de qué, en este caso? No de lo que hemos sido, sino de lo que queremos ser. Nietzsche era el gran nombre en ese sentido. Y por eso para Nietzsche lo importante es la voluntad. Voluntad tiene que ver con querer, ¿verdad? Y por lo tanto ahí tiene más que ver con qué queremos llegar a ser. ¿Qué es lo que nos hace sentir que estamos en la posibilidad más elevada, potente de nosotras y nosotros mismos? Y eso es lo que debe primar por encima de si fuimos en el pasado tal o cual cosa, si ciertos valores fueron dominantes, si nos enseñaron X o Y. Todo eso debemos ser capaces de, dice Nietzsche, martillearlo, ¿no? De demolerlo con el martillo y construir sobre esas ruinas. Ahora empezamos, digo, el tercer bloque. Después de haber mostrado el diagnóstico y distintas formas de afrontar una crisis, como las que acabo de resumir de nuevo, lo que tenemos es ya el tercer bloque, en el cual nos dirigimos más directamente un poco a una fase, por así decir, más constructiva, si ustedes quieren. No tanto del diagnóstico y de posibles modelos, sino más bien una fase propositiva, en la que nosotros decimos filosofía y empresa en tiempos de transformación, así se llama el bloque, ¿verdad? Así se llama este tercer módulo, que tiene este día y el próximo como 2 sesiones. Y lo que queremos entonces es intentar aportarles también luces en un contexto tan complejo como el actual, de cara a poder enfocar la acción transformadora. Y eso lo queremos hacer en 2 pasos. El primer paso, que es el que vamos a dar hoy, lo que intenta es mostrar, como dice el título, que ningún tiempo pasado fue mejor. Es decir, el subtítulo de esa parte de mi charla es Conflictos y crisis como constitutivos de la historia.
como elementos constitutivos de lo histórico, es decir, del ser humano. No es que ahora tengamos crisis, es que quizá, de la mano de los autores que hoy veremos, lo que se nos va a mostrar es que ser como nosotros somos implica una constante transformación, en realidad. De manera que los conflictos, llegar a no estar de acuerdo con nosotros mismos para empezar y con otros, ¿verdad?, con la situación y con el contexto, por un lado, y por ende también las crisis, es decir, las rupturas, serían constitutivas de lo que nosotros somos. Esos dos autores que hoy nos van a servir para hacer ese hilo conductor, uno ya lo vimos muy brevemente, es Hegel, lo vimos la semana pasada, tanto en mi sección como en la parte de Rodrigo, y el otro no lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver hoy también después de la mano de Rodrigo y en la discusión con Schumpeter, que es Marx, ¿de acuerdo? Hegel y Marx consideran que la historia, y eso quiere decir, en el fondo, el despliegue del ser humano, ¿verdad? El ser humano en sus distintas maneras de ir siendo a lo largo del tiempo, eso es la historia, tiene como motor el conflicto. El conflicto, la ruptura y la crisis. No la continuidad, no, digamos, el estar a bien todos con todos, sino que justamente las tensiones y los conflictos serían el motor de la historia. Y después, con Rodrigo, veremos cómo en Schumpeter eso es leído en clave de que es necesario destruir para crear. Y el capitalismo sería una forma justamente de destrucción creativa, ¿verdad? Si han tenido ocasión de leer los textos, las lecturas que les dimos para hoy, lo habrán podido comprobar de la mano de Schumpeter. En la primera sesión dijimos que la modernidad era un tiempo de crisis, ¿se acuerdan? Mostramos cómo la modernidad era un tiempo en el cual los pensadores de esa época ponían en cuestión la herencia recibida, ponían en cuestión tanto el conocimiento recibido como lo que se suponía que eran las fuentes legítimas de conocimiento, a saber, la autoridad, por ejemplo. Tanto los valores recibidos como, de nuevo, quiénes eran quienes decían cómo debemos determinar qué valores nos rigen nuestra vida. De nuevo la autoridad, ¿verdad? Todo eso era puesto en cuestión por estos pensadores modernos y por eso dijimos que la modernidad es un tiempo esencialmente crítico, es decir, que toma distancia de lo heredado, lo somete a crítica, lo somete a juicio y eventualmente lo transforma si le parece que no es adecuado. Ahora lo que vamos a ver es que para Hegel y para Marx, ese elemento de crisis, de constante transformación, y de hecho una transformación que en algún sentido va apuntando hacia una mejora, eso no es solo propio de la edad moderna, sino que es propio de la historia humana en su conjunto. Esta sería la tesis, si quieren ustedes, novedosa, que vamos a ver hoy, y ahora parto con la exposición de estos autores, ¿de acuerdo? Pero recuerdo, nuestro punto de partida fue mostrar la modernidad como un tiempo de crisis, mostrar la posmodernidad en la que vivimos como un tiempo de crisis ya acelerada, una modernidad líquida, dijimos, de la mano de Bauman. Con Hegel y con Marx lo que tenemos es autores que están diciendo que en realidad toda la historia humana, y eso quiere decir la historia en definitiva, ¿verdad? Toda la historia ha funcionado, por decirlo así, a base de crisis y de conflictos. Y que si no hubiera crisis y conflictos, tampoco habría, digamos, ningún tipo de progreso, ningún tipo de mejoras. Y por lo tanto, nuestra primera sesión de hoy, que ya les habla a ustedes y al mundo de la empresa, el mensaje que quiere dar en un primer momento, en esta parte que a mí me corresponde, es lo que dice el título. No pensemos que porque ahora estemos en un tiempo complejo, y qué duda cabe de que lo estamos, un tiempo donde hay que hacer grandes redefiniciones a nivel planetario, a nivel de cómo vivimos y cómo entendemos el mundo, y por eso son importantes las ideas, para intentar tener algo así como modelos que nos ayuden a repensar el mundo en el que vivimos, y sobre todo, el modo como vemos el mundo en el que vivimos. Esto es necesario hoy en día, qué duda cabe. Estamos en un momento en el que tanto a nivel país como a nivel mundial, en términos políticos, en términos económicos, en términos sociológicos, en términos ecológicos, ¿para qué decir? Sentimos la necesidad, y en términos sanitarios, ¿qué vamos a decir más, verdad?, en el momento actual,
la necesidad de replantearnos cómo estábamos haciendo las cosas. Eso es, por definición, un tiempo de crisis. Un momento de crisis es aquel en el cual tomamos distancia, decíamos, del modo como hemos hecho las cosas hasta ahora, de aquello que se ha vuelto obvio, y nos replanteamos cómo creemos que debemos proyectarnos hacia el futuro y, por lo tanto, cómo debemos transformar. Por eso son tiempos de transformación. Ahora bien, cuando esto sucede, podríamos pensar que estamos mal, que lo ideal sería quedarnos como estábamos, que la crisis es el síntoma de una debilidad, de algo que es decadente, de algo que está mal. Lo que querríamos transmitirlos con esta sesión de hoy es justamente algo mucho más tranquilizador. No, eso ha sido siempre así. El ser humano se ha pasado, digamos, su historia peleando consigo mismo y peleando también con lo que ya había hecho, con los proyectos que ya había puesto en marcha. Y por lo tanto, las crisis y los conflictos, según estos autores, son constitutivos de la historia humana. Fíjense lo importante que es darse cuenta de estas ideas. Insisto, si nosotros creemos que las cosas son de una manera y que cuando dejan de ser de esa manera lo que ocurre es que decaen, ¿verdad? Es que empeoran, es que están en crisis y eso quiere decir están en decadencia, sin darnos cuenta tenemos una concepción, y ahora voy a decir unas palabras que después aclararé, sustancialista y, por cierto, conservadora de la historia. Pensamos que las cosas son lo que son y no pueden ser de otra manera, primero, por eso sustancialistas, ahora lo explicaré mejor, y segundo, cuando cambian, necesariamente cambian a peor. Necesariamente todo cambio es una decadencia. ¿De acuerdo? Fíjense, no nos hemos ni dado cuenta de esto, no hemos oído hablar de sustancia, no hemos oído hablar de conservadurismo quizá un poco más, pero no hemos oído esos conceptos. Y sin embargo, la manera como vemos el mundo está marcada por una determinada concepción que tiene un origen filosófico. Y ahora me gustaría ejemplificarles eso para que no les suene tan abstracto. Platón. Voy a partir por el gran origen de la filosofía. Fíjense en esta pantalla, excepto, sobre todo las personas que tenemos cámara o por lo menos una foto, ¿verdad? ¿Qué ven ustedes? Seres humanos. ¿Sí? En su mayoría, en algunos casos se ven árboles, cuadros, pero me refiero a las personas que estamos acá, ¿verdad? Fondos de pantalla, algunos bien interesantes, por cierto, pero todo ello, lo que vemos son seres humanos. Y todos diríamos que es lo mismo, todo, ¿verdad? Lo que veo en esta pantalla, en esta, en algún sentido específico es siempre lo mismo, a saber, son seres humanos. Sin embargo, si se fijan bien, lo que ven en cada caso es muy distinto, ¿verdad? Si yo miro a Rodrigo, miro a Enrique, miro a Nancy, miro a Soledad, a Consuelo, lo que veo en realidad son los datos que me llegan, son realmente muy distintos. ¿No es cierto? Hay una pluralidad, evidentemente. Primero. Y segundo, supongamos que tuviéramos aquí ahora una colección de fotos de cada uno de nosotros desde los 2 días hasta los años que tengamos, que no nos vamos a preguntar, ¿verdad? En este momento pudiéramos ver toda una serie de progresión, ¿verdad?, de imágenes variables de cada una de nosotros. También diríamos que estamos viendo lo mismo y, sin embargo, de hecho, veríamos una enorme diferencia. ¿No es cierto? Sin embargo, a pesar de todo, decimos, es lo mismo en cada caso. Todos son seres humanos. Bien, esta forma de ver las cosas no nos la hemos inventado nosotros. Nosotros podríamos decir lo contrario. Aquí hay pluralidad. Hay una pluralidad constantemente cambiante. ¿No es cierto? Cada uno de nosotros es distinto y además cada uno de nosotros ha cambiado muchísimo a lo largo de los años que tenemos. Por lo tanto, podríamos tener permítanme decirlo así, una ontología, una forma de entender cómo son las cosas, que más bien se basara en una pluralidad y casi que diría, un cambio constante, ¿verdad? Una movilidad constante. Sin embargo, no es así como las vemos. Inmediatamente pensamos que, en algún sentido, todo es lo mismo. Bueno, eso viene del pensamiento griego y particularmente de la forma como Platón intentó responder al problema de la realidad. Platón lo que dijo fue, sí, ciertamente,
aquí hay mucha variabilidad, lo que es ser humano cambia, depende de qué ejemplar me fije, ¿verdad? Las cualidades que llegan, las características, los datos son muy distintos y sin embargo hay algo así como la humanidad, el carácter de ser humano. El ser humano no se limita al conjunto de características que efectivamente en cada uno y cada una de nosotros son distintas, sino que hay algo así como una esencia o sustancia, por eso dije esto, esa palabra, que sería idéntica en todos los casos. Y además, segundo, que no varía, porque cada uno de nosotros además varía, ¿verdad? Va cambiando a lo largo del tiempo. En cambio, esa sustancia o esencia o idea, como lo dice Platón, no cambia, no varía a lo largo del tiempo. ¿Qué le ocurre a Platón al encontrar esta solución, este océano azul que diría Rodrigo, ¿verdad? Al inventar esa solución para dar cuenta de toda la multiplicidad de lo que existe, si podemos decir que a pesar de esa multiplicidad es lo mismo, para Platón es porque hay algo que subsiste o subestá, de ahí viene subestancia, ¿no? Es la traducción al latín en realidad de la palabra, subestare, lo que está debajo. Hay toda una capa que cambia, pero hay algo que está, por así decirlo, debajo, es una metáfora, y que se mantiene siempre igual. ¿De acuerdo? Esas palabras, sustancia, sobre todo la utiliza de hecho más Aristóteles, pero para no complicar la explicación, permítanme resumirlo así. ¿Qué le ocurre a Platón? Para explicar eso tiene que decir, ¿pero cómo? Si lo que ocurre es que todo el rato hay cambio. Y entonces Platón va a decir, efectivamente, en este mundo todo el rato hay cambio, pero hay algo que no cambia y que por lo tanto no es un dato más, tiene que ser algo distinto, tiene que ser algo de un carácter distinto. Esas esencias o sustancias son de carácter ideal, son ideas. No que sean pensamientos, sino simplemente que tienen una forma de ser completamente distinta a lo que ocurre en este mundo, donde todo está constantemente cambiando y de hecho perece. De hecho se muere. Nosotros nos morimos, pero no se muere la humanidad, ¿verdad? Se mueren los perros concretos, pero no la perreidad, por decirlo así, ¿verdad? El carácter, lo que hace que el perro sea perro, ¿verdad? La esencia del perro. ¿Qué consecuencias tiene ver así las cosas? Lo primero es que el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo en realidad de apariencias, porque lo que verdaderamente es, ni cambia ni es diverso, sino que es uno y es siempre idéntico a sí mismo. ¿Se entiende? La humanidad no es Enrique, ni es, qué sé yo, Alejandro, ni es Sebastián. Sebastián, Enrique, Alejandro y todos los demás participamos de la humanidad. Pero la humanidad es una idea que propiamente no tiene estos caracteres físicos que tenemos nosotros, un cierto cuerpo, una cierta distribución de los órganos, etcétera, etcétera. Perfecto. Y quien dice la humanidad dice cualquier otra cosa, ¿vale? Piensen en lo que sea, porque de cosas que son muy diversas entre sí podemos decir aún así que son la misma. Es el problema de la identidad. ¿Cómo podemos decir que las cosas son las mismas? No me quiero enrollar mucho, pero fíjense lo que se deriva de ahí. Lo que de ahí se deriva es que las cosas son ellas mismas, son siempre iguales, no cambian, son una, es una que no cambia, ¿verdad? Y tercer aspecto, son independientes unas de otras, porque lo que sea el ser humano y lo que sea el perro son dos cosas distintas, pero no solo son distintas, sino que no dependen mutuamente, ¿verdad? La esencia del perro consistirá en una serie de cualidades que un perro debe tener necesariamente para ser perro. La esencia del ser humano, lo mismo, pero entre ellas no guardan ninguna relación. No es que el perro sea perro porque el ser humano es ser humano, ¿verdad? Sino que son dos cosas diversas. Tres elementos entonces, son una, inmutable e independiente. ¿Sí? Las sustancias son así. ¿Qué hay? Platón dice, y el resto lo que hay es apariencias, ¿no? Cosas que parecen ser el ser humano, pero no son en realidad el ser humano, porque el ser humano en realidad sería solamente la esencia del ser humano. Todos nosotros seríamos manifestaciones de esa esencia, pero ninguno seríamos la esencia misma, ¿verdad? Ninguno de nosotros somos la humanidad, sino que somos un ejemplar de ser humano. ¿Se entiende hasta aquí?
Me importa que se queden con esas tres características. Las esencias son unas, no hay 3 ideas de ser humano o 14 esencias de ser humano, hay una. Es siempre idéntica a sí misma, no varía, no llegado a ser, no llegó a ser, sino que siempre está fuera del tiempo, dicho de otra manera, ¿verdad? Y tercero, son independientes, son aisladas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Bueno, esta forma de ver la realidad, pensaba explicar un poco cómo lo ve Aristóteles, pero voy a saltar a Hegel de una para no enrollarme tanto. Esta forma de ver la realidad nos marca más de lo que creemos. Antes mismo hemos dicho que somos, y todos diríamos que somos seres humanos, ¿y eso qué quiere decir? Que participamos en algún sentido de algo que por más que nosotros seamos variables, no cambia. ¿De acuerdo? Lo mismo con los árboles, las lámparas, los perros, lo que sea, lo que a ustedes se les ocurra. Bien, ¿qué va a decir Hegel? Que esa manera de ver la realidad no tiene absolutamente nada que ver con lo que de verdad son las cosas, por decirlo así. Porque fíjense cuál era el problema que tenía Platón. El problema que tiene Platón es que en este mundo hay cambio, y hay cambio constante. Nosotros mismos estamos modificándonos constantemente, las cosas son diversas entre sí, además se deterioran o se mejoran, ¿verdad? Hay distintos procesos por los cuales las cosas se transforman también. Si la sustancia es aquello que no se transforma, toda transformación Platón la va a ver como, insisto, un signo de algo inferior, algo que no está tan bien. ¿De acuerdo? Lo que es perfecto no cambia, porque si ya es perfecto no tiene que cambiar, no tiene que mejorar nada, ¿verdad? Bien, ¿qué va a decir Hegel? Bueno, esto nos condena a que el mundo en el que vivimos sea algo, por así decirlo, malo. Por eso en el cristianismo después el platonismo es muy importante. Leer este mundo como un mundo no solo de apariencias, sino también imperfecto y de hecho, en clave cristiana, pecaminoso, y por ende lo que hay que intentar es llegar a ese mundo donde las cosas son siempre lo mismo, son ellas mismas y son la mejor versión de sí mismas, por decirlo así. ¿Verdad? ¿Qué va a decir Hegel? Esta forma de ver el mundo no solo condena nuestro mundo en el que vivimos, sino que además condena el cambio como algo malo. ¿Verdad? Lo suyo, lo mejor sería que las cosas no cambiaran porque significaría que ya son perfectas. Sin embargo, si hay cambio, puede ser que sea un cambio justamente hacia peor, hacia la decadencia. Aristóteles muy brevemente no coincidía con eso. Él pensaba que las cosas cambiaban y que podían cambiar hacia su perfección. Por ejemplo, una semilla que llega a ser después un árbol, ¿verdad? El cambio es parte de llegar a ser lo que se es. Fíjense, Aristóteles ya introduce el cambio en este mundo. A menudo llegamos a ser la versión más perfecta. Y también, por cierto, dejamos de serla, decaemos después. ¿De acuerdo? Hay una cosa más biológica en la forma de ver el mundo en Aristóteles. Hegel, ¿qué va a decir? Bien, Aristóteles vio algo importante. Las cosas no son, las cosas llegan a ser. Fíjense lo que hemos dicho antes. Las cosas son siempre ellas mismas, no llegan a ser, sino que no cambian y son independientes. Hegel va a poner todo esto en cuestión. Y su tesis es la contraria. Las cosas no son ellas mismas, llegan a ser ellas mismas y lo llegan a ser por la interrelación con todas las demás cosas. ¡Wow! Esto sí que es otra forma de ver las cosas. Ahora lo explico, que ya veo caras de no estoy entendiendo. Ahora lo explico. Por ejemplo, hemos dicho de nosotros mismos, desde una perspectiva platónica, aquí ¿qué tenemos? Gente muy diversa entre sí, características muy diversas y aún así unidad. Todos somos seres humanos, todos somos lo mismo. Manifestaciones imperfectas de la esencia del ser humano. ¿De acuerdo? Así vería Platón esta pantalla. ¿Cómo la vería Hegel? Lo que usted y usted son depende de lo que somos todo el resto. No es independiente. ¿Por qué? Porque ¿usted quién es? No, yo soy hijo de... Ah, ok, eso es una relación. Usted no es independiente. Para empezar, no es independiente porque si no, no hubiera nacido. ¿Ya? Usted nació porque había alguien antes que usted. Entonces, usted llegó a ser gracias a otros. Pero no solo biológicamente, usted ya nació en una familia. ¿Qué quiere decir eso? En un contexto de relaciones.
en el cual a usted le dijeron que tenía que hacer ciertas cosas, que tenía que comportarse de cierto modo, que tenía que vivir de un cierto modo, que después fue a la escuela. ¿Y qué pasó ahí? Que se reunió con otro tipo de personas que configuran quién es usted hoy. Nosotros hemos llegado a ser quienes somos, primero, y segundo, hemos llegado a ser quienes somos justamente en una red de interrelaciones. Por cierto, somos chilenos en un contexto específico, con un paisaje específico, en un determinado momento de la historia y del desarrollo humano, de la técnica, y todo eso configura lo que somos. Somos trabajadores de una empresa, somos el jefe, somos el asalariado, somos el primo de... Somos una red de relaciones, no somos algo independiente. Eso es lo que Hegel pone en valor. Nos dice, cuidado con vernos como versiones imperfectas de un ideal perfecto que no cambia, en realidad, y que además es indiferente a todo el resto de cosas. En realidad somos seres en constante desarrollo, y ese desarrollo es interdependiente. No estamos solos, no somos individuos. Esa es un poco la concepción que Hegel quiere poner en duda. Y es una concepción que en la modernidad se reforzó mucho con la idea del primer liberalismo, ¿no? Somos individuos que después hacen un pacto social, somos individuos que buscan maximizar sus provechos, sus beneficios, ¿verdad? Hegel dice, cuidado con eso, en realidad no somos individuos, somos completamente interdependientes, dependientes entre nosotros, dependientes de nuestro entorno, de nuestro contexto, de la naturaleza, etc. Somos seres, somos una red, no somos sustancias, sino que somos justamente algo que está en constante devenir, pero en un devenir que es una retícula, que codependemos unos de otros. Yo soy quien soy aquí porque ustedes son quienes ustedes, lo que ustedes están haciendo acá y lo que yo hago se correlaciona. ¿Se dan cuenta? Los roles en los que estamos, etc. Pero ya no solo ustedes y yo, insisto, todas las personas que han formado el mundo en el que vivimos, el lenguaje que hablamos, todo eso no empieza con nosotros. Estamos en un contexto histórico que hemos heredado. Eso lo hemos visto con Heidegger también, ¿verdad? Bien. El otro día decíamos cómo le parece a Hegel que funciona ese contexto histórico. Y a Hegel le parece que ese contexto, insisto, no es estable, no es estático, es constantemente dinámico. Hay un constante desarrollo en la historia. Y ese desarrollo, por decirlo así, no se da por las buenas. Lo que suele ocurrir es que llegamos a un momento en el que el modo como habíamos visto las cosas entra en crisis, encuentra una resistencia, se choca con algo que nos impide seguir viéndolas de esa forma. Y nos vemos obligados, de alguna manera, a intentar superar esta contradicción, superar esta oposición, ese conflicto, ¿verdad? Y para ello llegamos a una figura superior en la cual esos dos aspectos no están en contradicción. Pongamos por caso, qué sé yo, no sé, yo tengo un proyecto de vida, ¿verdad? Y lo pongo en marcha, lo llevo a desarrollar, creo que eso es lo importante. Por ejemplo, yo pienso que lo importante en la vida es ganar dinero, ¿de acuerdo? Y entonces empiezo a dirigir mi vida considerando que las cosas que me permiten tener mayor lucro me van a hacer algo bueno, es algo bueno para mí, es algo mejor para mí. Y sin embargo, en algún momento dado llego a un conflicto. Me doy cuenta de que para poder tener lucro tengo que comportarme de formas que yo no me quiero comportar. Ya no digo porque sean antiéticas o porque sean ilegales, sino porque quizá me repugnan en el sentido de que no me llenan, no soy eso yo, no es eso lo que yo de verdad quiero ser. Choco con algo que me pone en crisis, ¿verdad? Y ahí tengo un conflicto. Por un lado, el impulso a seguir como hasta ahora, por otro lado, un stop, ¿no? un claro pare que me dice, no sigas así. ¿Qué hago? Puedo decirme a mí mismo, oye, ¿sabes qué? Que en realidad yo lo del dinero era más bien porque lo que quiero es poder desarrollarme en la vida, no sé, llevar a cabo el proyecto que tengo de vida y creo que para eso es importante ciertos recursos. Ah, ok, eso era. Entonces no hay una contradicción entre ganar dinero y ser quien soy. ¿Se dan cuenta? En un primer momento esos dos aspectos parecían contradictorios. Por un lado está ganar dinero, por otro lado está ser quien soy.
ser quien yo propiamente quiero ser. Sin embargo, resuelvo ese conflicto en una forma que permite integrar los dos aspectos. Es un ejemplo que me acabo de inventar, ¿eh? Hegel no pone ese ejemplo para nada. Pero es para que entiendan la dinámica. A veces estamos en una dirección, topamos con un conflicto, con algo que nos dice no puedes seguir en esa dirección, y sin embargo logramos superar un conflicto que era aparente y llegar a una forma más plena de nosotros mismos, aquella en la que ya no nos mueve ganar dinero por sí mismo, sino hacer aquello que nos permite desarrollarnos plenamente, por ejemplo, ¿no? Y para lo cual un cierto nivel de ingresos es importante. Pongamos eso por caso. Bien, ¿por qué les decía esto? Porque entonces para Hegel el conflicto y la crisis no es algo negativo, es algo absolutamente necesario. Puede ser doloroso, ¿eh? Hegel no dice que sea qué bien, un conflicto, ¿no? Qué bueno, una crisis. No, no, no. Si es crisis es porque duele. Si no duele, ahí todavía estamos de alguna manera haciéndonos un poco los tontos y no estamos atendiendo a que tenemos que desarrollarnos. Pero fíjense en su vida, todas las crisis que han tenido probablemente les han llevado a tener que superarse. Esa es un poco la idea de Hegel. Superarse significa superar tanto la forma como estaba viviendo como aquello que ha puesto en conflicto esa forma y lograr una forma que en algún sentido recupere lo mejor de cada uno de estos dos aspectos y los lleve a otro nivel. ¿De acuerdo? Bien, a esa dinámica la llama Hegel, y de hecho, curiosamente basándose en Platón, dialéctica. Dialéctica. Algo que choca contra algo y sin embargo da como resultado una tercera figura que recupera las dos anteriores. ¿Se entiende? A partir del ejemplo que puse antes, por lo menos, dicho en figura es un poco abstracto, pero a partir del ejemplo creo que se puede entender. Nuestra vida está llena de momentos en los cuales confrontamos con algo y podemos hacer dos cosas, intentar ignorarlo y seguir como si nada, intentar destruir aquello que se nos opone, o bien intentar darnos cuenta que es una llamada a superarnos a nosotros mismos, ¿no? Hegel dice, así es como funciona realmente la historia humana. La historia humana funciona como un constante despliegue en el cual los conflictos hacen el papel de motor, nos sirven para superarlos. ¿De acuerdo? Marx dice lo mismo, para acabar con unas pocas palabras sobre Marx, que luego Rodrigo retomará, y termino ya, que se me acaba el tiempo. Marx dice lo mismo, pero solamente con un componente muy claro. Lo que para Marx entra en contradicción es algo muy específico. Para Marx somos seres materiales. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Si no comemos, nos morimos. Eso lo sabemos todos. Pero nosotros no comemos cualquier cosa. Nosotros transformamos el entorno en el que vivimos, lo transformamos con nuestro trabajo, con tal de poder justamente crear nuestras condiciones de vida, de seguir viviendo. Y por lo tanto, trabajamos. El ser humano, que ya es algo que Hegel ya dijo, que para Hegel también es muy importante, el ser humano transforma su entorno. Y lo transforma con la ayuda de instrumentos que él mismo crea, con la técnica. Ya sea desde no sé, un hacha de sílex que le sirve para, ya sea para cazar o para hacerse ropa o para lo que sea, ya sea, qué sé yo, ¿no? Un computador de última generación. El ser humano transforma su entorno a través de herramientas que él mismo también fabrica. Y además el ser humano transforma su entorno junto con otros seres humanos. De nuevo, esa idea sistémica, como en Hegel. No individualmente, sino en un determinado grupo social, que está armado de una cierta manera. Si ustedes toman eso, Hegel va a decir, ok, lo que sucede es lo siguiente. Tenemos por un lado la fuerza productiva, los seres humanos, tenemos por otro lado los medios de producción, ¿verdad? Los instrumentos que creamos para producir, tenemos por otro lado la materia prima, esa naturaleza que transformamos para hacernos la propia y para poder subsistir, ¿verdad? Y por último, tenemos que todo eso lo hacemos socialmente. ¿Qué significa eso? Que tenemos distintos roles. Pongamos por caso que estamos en una sociedad en la cual la forma agrícola, por ejemplo, sea dominante, y sin embargo, obviamente, ¿qué tenemos ahí? Una forma de hacer uso del suelo para producir alimento. Perfecto. Pero ¿con qué?
con ciertas herramientas que el ser humano ha ido perfeccionando justamente en su manera de trabajar ese suelo. Muy bien, ¿con qué? Con la fuerza humana, ¿sí? Pero ¿cómo? Bueno, puede ser de muchas formas. Y en algunas de ellas, unos tienen la tierra y otros la trabajan. En algunas de ellas, unos tienen la tierra, otros la trabajan, la tierra es suya y le pagan un tributo, ¿verdad? En algunas de ellas, la tierra es de todos y la trabajamos entre todos. Y por eso Marx distingue entre los medios de producción, es decir, la fuerza de trabajo, la técnica, ¿no? las herramientas y las materias primas, eso es lo que entra en juego a la hora de producir algo, y eso lo distingue de las relaciones de producción. Con la misma tierra, instrumentos técnicos y fuerza de trabajo, puedo tener esclavismo, feudalismo, capitalismo o comunismo. ¿Se entiende? Es decir, puedo obligar a unos a trabajar para mí y no tienen nada, no ganan nada más que la comida con la cual subsisten, esclavismo. Pueden trabajar para mí porque me pagan una parte de lo que cosechan, ¿verdad? Feudalismo. Pueden trabajar para mí porque les doy un salario para que lo hagan, capitalismo. O pueden no trabajar para nadie, sino que todos trabajamos para todos, comunismo, ¿no? Eso es como lo veía Marx. ¿Qué es lo que entra en conflicto para Marx en la historia? Para Marx en conflicto entran estos dos aspectos, las relaciones de producción y las fuerzas de producción, los medios productivos. Es decir, según Marx, se lleva a un nivel de desarrollo técnico en el cual el tipo de relaciones sociales ya no son necesarias. Por ejemplo, se crea un nivel de instrumentos y de técnicas que ya hacen no solo innecesario, sino que de hecho constrictivo una forma de producción, por ejemplo, en la que, para ir a la que más le interesa, los burgueses, es decir, los dueños de los medios de producción, pagan un salario a los proletarios, es decir, a aquellos que venden su fuerza de trabajo a cambio de un pago, ¿verdad? Marx cree que en su tiempo esa es la forma dominante, tenemos dueños de medios de producción, con la revolución industrial es muy difícil subsistir siendo un pequeño productor, las grandes formas de producción, grandes empresas, grandes industrias, grandes latifundistas, son los que acaban con toda la competencia y acaban siendo los que tienen los medios de producción en su poder, en su posesión, son medios privados, ¿verdad? Y el resto de seres humanos lo que hace es vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. ¿Qué piensa Marx en ese momento? Piensa que esas relaciones de producción, esas relaciones sociales, son lo que Marx llama las clases sociales, ¿verdad? Están en contradicción ya con un modo de producción que permitiría y de hecho potenciaría aún más los medios de producción si no estuvieran en manos de unos pocos. Si los medios de producción fueran sociales, dice Marx, entonces se produciría más y para el provecho de todos. ¿De acuerdo? Cuando eso sucede, según Marx, obviamente se equivocó, pero según Marx, lo que hay es un conflicto que permite que haya una revolución. Es decir, que la clase oprimida tome los medios de producción de la clase dominante. ¿Sí? Para Marx eso es lo que sucedió antes, por ejemplo, cuando terminó el feudalismo. Se creó todos unos medios de producción que permitieron el surgimiento de una clase como la burguesía, y esa clase fue ganando poder hasta el punto de acabar con las relaciones sociales anteriores, es decir, acabar con la aristocracia y con el poder de la aristocracia. ¿Por qué les digo esto? No es, primero, para que conozcan un poco a Marx, que a lo mejor no lo conocían, no tiene una caricatura solamente de él, y esto es una caricatura porque lo ha hecho muy rápido, no porque sea falso, ¿no? Pero sobre todo, segundo, para que vean por qué para Marx también el conflicto y las crisis son lo que llevan a cabo las transformaciones históricas. No habría transformación histórica si todo el mundo estuviera muy contento con esas formas de producción y con esas relaciones de producción. Para Marx, en el mundo real, algunos seres humanos explotan a otros seres humanos. Y lo hacen a pesar de que están las condiciones para que no sea así. Por ejemplo, porque tenemos formas de producción actuales y medios de producción que permitirían que no hubiera la explotación de nadie por nadie. Lo que Marx cree leer en su tiempo, piensa que estamos hablando de primera revolución industrial, ¿no? Jornadas larguísimas en fábricas de mujeres, niños, etc. Es decir,
realmente condiciones muy malas para los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Marx cree que ese enorme conjunto de personas va a darse cuenta de que si toma los medios de producción puede darse un sistema social mucho más justo y mucho más beneficioso para todos, ¿verdad? Cuento corto para no alargarme más, tanto Hegel como Marx consideran que el conflicto y la crisis es algo que está constantemente sucediendo. No es algo que pase de vez en cuando, estamos todo el rato en tensiones que pueden, al final, es como las placas tectónicas, aquí en Chile lo tenemos muy claro eso, ¿no? Se van acumulando tensiones y finalmente dan lugar a un reacomodamiento. Para Hegel y para Marx, reacomodamiento que permite mejoras. Ellos no lo ven como decadencia, lo ven de hecho como progresos que permitirían de hecho reconocer más a todos los seres humanos como iguales, por ejemplo, como interconectados, eso que decíamos, ¿no? Esa mirada sistémica que tienen, y por lo tanto acabar con quizá todos esos conflictos de clases o estos conflictos de no reconocer al otro como tal, ¿verdad? Eso, para hoy yo creo que es lo que, pero lo que les quiero transmitir no es una doctrina, no es Hegel y Marx tienen razón. Lo que quiero transmitirles de verdad es ningún tiempo pasado fue mejor. Siempre ha habido crisis, siempre ha habido conflictos. Por lo tanto, tenemos que intentar ver con qué herramientas afrontamos la actual crisis y los actuales conflictos. Ese es el mensaje. No se queden, por favor, con un mensaje equivocado. Eso es lo que quería transmitirles hoy. Muchas gracias. Vamos a tomar exactamente desde donde dejó Paco sobre la transformación económica, o más bien del aparato productivo, y se va a anclar en una maravillosa discusión entre Schumpeter y Marx, que escribieron con 70 años de diferencia, que a mi modo de ver son las dos personas que tienen, o los primeros que dieron interpretaciones alternativas de lo que es el sistema económico en que vivimos, que lo llaman capitalismo. A mi modo de ver, si Schumpeter tiene razón, debiera tener otro nombre, pero como no tengo ese nombre, sigámosle llamando capitalismo. ¿Cómo hemos ido llegando hasta acá? Para tener un resumen, en la primera clase lo que hicimos nosotros fue establecer nuestra ideología más probable. Dijimos que dadas las capas y la sedimentación, lo más probable es que tuviéramos una influencia militar, con todo lo que eso significa, medieval, que significaba católico, los valores cristianos, anclamos ahí la opción preferencial por los pobres y un cierto tipo de filantropía también del lado positivo, que era un país profundamente francés, cartesiano, mercantilista inglés en los últimos años, por el mercado libre y abierto, y tecnócrata. La idea de que los que mandan son los que saben de técnica, en este caso lo podríamos asociar a lo humanista. En la segunda clase, que está destinada a Heidegger, fuimos a recoger el método, la herramienta. Acuérdense que hemos hablado de herramienta y método, y el método que vamos a usar es el eterno retorno, volver con una actitud desvelante. Y este método dijimos que era tan viejo como Parménides y Platón, y que Heidegger lo había rescatado de Aristóteles. Cuando vimos a Hume y a Kant, hicimos un desvelamiento de los millennials y que nos decían que no querían ser como nosotros, que tenían otros valores. Era la hipótesis que planteamos: no quiero casa grande, no quiero auto, no quiero 4 hijos, quiero cambiar el mundo, no quiero vivir para la plata. Y nosotros los tabulamos como personas más románticas. Los millennials en general no son tan deudores de las 3 primeras capas ideológicas, en mi opinión. No son tan deudores del tema militar, del tema feudal y del tema francés, y son muy deudores de esta lógica transaccional mercantil y la lógica tecnocrática. Y los románticos trajeron al mundo, por ahí por la época de la Revolución Francesa, un set nuevo de valores. El populismo, que lo habíamos definido como la idea de que cada pueblo es una expresión de algo; el simbolismo, en la verdad,
como la idea que la verdad no se agarra, que es sublime, ¿ah? El expresionismo, en el sentido del artista, que quiere expresar algo con su vida, hacer algo único, ¿m? El concepto de lo profundo, de que las cosas no basta con describirlas, no basta con mirarlas como la ciencia, sino que hay algo así como una profundidad. Hablábamos de que Heidegger era más profundo que Popper, pero que una persona que es capaz de escribir 5 planas, versus una que escribe 200, la segunda es más profunda. Y por último, una cierta paranoia así de artista optimista, pesimista, que tiende a ver teorías de la conspiración en todos lados, pero al final la dicotomía que tenemos es la dicotomía interior y exterior. ¿Ah? Y en la última clase, además de hablar de un método de inventiva racionalista tris, recorrimos a los filósofos de la ciencia desde Karl Popper hasta Feyerabend, planteando que Feyerabend planteaba, que es el camino que tenemos hacia la próxima clase, una ciencia incluso pluralista, y que era raro esto porque los científicos no admiten dos teorías que sean o sea, que se contradigan y que sean las dos ciertas. El principio de no contradicción, dijimos, tan lejano, o sea, tan antiguo como la lógica de Aristóteles. Y Feyerabend, además de anclarse en Hegel, de quien habló Paco recién, se ancla en John Stuart Mill, o sea, hace una dialéctica también entre dos personas que en la mayoría de las cosas son contradictorias. ¿Y qué es lo que recupera Feyerabend de John Stuart Mill? El pluralismo. Y él habla de Europa, de una Europa que dice que, y si bien en cada periodo aquellos que viajaban por caminos diferentes, describe que la gran gracia de Europa fue recibir muchos inmigrantes, recibir muchas culturas, eso lo repite después Estados Unidos como estrategia, han sido intolerantes el uno con el otro, y cada cual habría considerado una cosa excelente, el que todos los demás hubieran sido, ojo, obligados a viajar por el camino de él. Lo cierto es que sus intentos por obstruirse el camino mutuamente, obstruirse el desarrollo mutuamente, rara vez han tenido éxito duradero. Y cada uno ha tenido, y esto es lo importante, que recibir tarde o temprano lo bueno que los otros ofrecían. O sea, lo que ve Feyerabend es que es bueno el pluralismo y que igual, aunque no lo queramos, estamos recibiendo del otro. Europa está, a mi juicio, completamente en deuda con esta pluralidad de caminos en lo que respecta a su progresivo y multilateral desarrollo. O sea, esta es la frase que Feyerabend escoge de John Stuart Mill, que es el padre de los liberales. Entonces, Feyerabend está diciendo que pueden convivir cosas que aparentemente son contradictorias. Y si ustedes se acuerdan, nosotros hemos planteado que una cosa inteligente que podría hacer el país es que nosotros, la generación de los 80 y para atrás, con los millennials debiéramos tratar de conversar aunque tengamos valores distintos. Y dábamos el ejemplo que el emprendedor y el administrador se necesitan, porque sin un buen administrador el emprendedor quiebra. Dábamos el ejemplo de que TRIZ, que es un método racionalista de creatividad, se complementa también con los artistas. Los artistas ponen nuevos ojos en otro tipo de océanos azules. Son dos maneras complementarias de crear océanos azules. Esto no lo hemos tratado mucho, lo masculino y lo femenino, pero por la importancia que tiene hoy dadas las marchas, lo pongo también como otra dicotomía que no ha sido parte del curso. Y hoy vamos a entrar a la dicotomía entre predeterminación, o sea, estructuras que no las podemos cambiar y que nos determinan desde que nacimos hasta que morimos, con la destrucción creativa, con la idea de un mundo que destruye creando, que el nuevo invento por sí solo deja obsoleto lo anterior. En consecuencia, la charla la hemos dividido en 3 momentos, Marx y Schumpeter, y ellos van a discutir sobre la esencia del capitalismo. Vamos a hablar sobre la importancia
de toda la idea marxiana, marxiana le dicen en filosofía, no marxista, para distinguirlo de lo que es político, eh, eh, tiene una influencia importante ética en Occidente, y vamos a hablar de una dimensión sociológica. Entonces, Schumpeter escribe un libro que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia, que, como hemos dicho, está planteado para discutir con Marx. ¿Ah? Pero lo primero que a mí me llamó la atención al leer este libro es que lo trata muy bien. Se gasta 90 páginas en alabarlo. Dice que es un profeta, que es un sociólogo, que es un economista y que es un maestro. Y además, Paco acaba de hablar de él desde el punto de vista filosófico. O sea, lo primero que tenemos que ver para una discusión un poco más interesante con Marx es que hay muchas maneras de discutir con Marx. Schumpeter es economista y yo me voy a concentrar en la discusión económica, pero vamos a pasar por un aspecto sociológico que a mí me parece también importante. Entonces, ¿qué significa ser profeta? Los profetas vienen del mesianismo. El mesianismo se constituye cuando hay una promesa que nunca se cumple. En filosofía es un temazo, Benjamin habla de esto, esta promesa que nunca llega, la segunda venida de Cristo, o la idea que de los débiles será el reino de los cielos. Marx se ancla un poco en esto, que Nietzsche también lo toca a la pasada, diciendo que el cristianismo estableció la fuerza del más débil. O sea, esto en cierto sentido es algo ético, la promesa que está haciendo Marx. Él es un sociólogo, la sociología parte por ahí por 1800, y porque como todos estaban tratando de imitar a la ciencia y constituirse en ciencia, se empezaron a dar cuenta que habían ciertas regularidades, por ejemplo, que en los países fríos la gente se suicidaba más, o que el clima influía en el carácter de las personas, y vamos a ver la tesis marxiana sociológica más adelante. Entonces, después, y esto es lo más importante, Marx fue un importante economista. Era ricardiano, nos recuerda Schumpeter, pero hizo importantes aportes a la teoría del valor. De hecho, fue el primero en distinguir entre valor de uso y valor de cambio. Y por último, un maestro. ¿Qué significa ser un maestro? Dejar discípulos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Heidegger? Todos estos grandes filósofos que tienen, como Kant, el neocantismo, Platón, el platonismo, Aristóteles, dejan discípulos. ¿Ah? Y los discípulos, bueno, el principal discípulo de Marx fue Federico Engels. Entonces, pero lo que quiero yo plantear como discusión es cuál es la esencia del capitalismo. Y Schumpeter discute en 3 dimensiones con Marx. Primero, él dice que los marxistas todos creen en algo así como el fin de la oportunidad de inversión, o sea, creen en un mundo estático, por eso hablo yo de predeterminación, aunque técnicamente después vamos a ver si alcanzamos un par de filósofos como Isaiah Berlin y Popper, que se meten en esa discusión por la idea de considerar a Marx una persona, junto con Hegel, que también los llaman pseudoprofetas, que lo que ofrecen es algo así como las leyes de la historia. Esa es la predeterminación técnicamente. ¿Ah? Pero en economía sería algo así como que se acabó lo que podemos inventar. La destrucción creativa, y curiosamente Schumpeter hace la prognosis de que el capitalismo va a perder, y esto lo hace por ahí por 1945, va a perder con el socialismo, porque hay algo así como un debilitamiento del derecho de propiedad. Conversaremos respecto de eso. Y él deja muy claro que hacer una prognosis, que significa un pronóstico hacia adelante, no quiere decir que uno desee eso. O sea, un doctor que pronostica que su paciente, porque tiene cáncer, se va a morir en 6 meses,
no quiere que ese pariente se muera, entonces él hace una prognosis que tendremos la oportunidad de discutir de que el capitalismo pierde por el momento. Entonces, ¿qué significa el fin de la oportunidad de inversión? ¿Mm? Normalmente el mundo ha ido creciendo, pero los marxistas de alguna manera han encontrado que esto ha sido porque se han encontrado nuevos mundos. Por ejemplo, entró China al mercado, se encontraron nuevas rutas, o la India, que son mercados muy importantes. Entonces la economía crece con eso, o encontramos el nuevo mundo. ¿Mm? Lo que Schumpeter ve es que, no con esto, porque es muy anticipado su tiempo, es que hay nuevos mundos, así algo como los mundos que creó Apple o YouTube, mundos que están creados con, hemos visto repetidamente la estrategia de los océanos azules. O sea, para Schumpeter no hay tal cosa como el fin de la oportunidad de inversión. ¿Por qué? Porque él ve la esencia del capitalismo en la destrucción creativa. Eso es muy distinto a que Marx ve que el lugar que uno ocupa en el aparato productivo te predetermina de por vida. Ahora, nosotros vamos a ir bajando para ver si es que efectivamente esto podría ser que las dos cosas estén adentro. O sea, que no haya que elegir entre uno y otro, y sino que simplemente haya que administrar esto para que sea cada vez más de una manera más humanista. Hemos dicho que la destrucción creativa, el método para hacerla, muchos años después, aproximadamente 50 años después, la descubren los océanos azules, pero esto ya está enunciado por Schumpeter. Miren la frase. En otras palabras, el problema que usualmente se toma en consideración es el de cómo administra el capitalismo las estructuras existentes, siendo así que el problema relevante es el de descubrir cómo las crea y cómo las destruye. Dice, Schumpeter está diciendo, están poniendo los ojos en otro lugar. Mientras no tenga conciencia de esto, el investigador realiza una labor que carece de sentido, pero en cuanto lo reconozca, su visión práctica, de la práctica capitalista y de sus consecuencias sociales, se modificarán considerablemente. ¿Ah? Y esto es la destrucción creativa. Ojo que yo defiendo la tesis de que nosotros en la economía que tenemos en Chile tenemos poco de esto, poca capacidad de crear océanos azules, o sea, de ir creando el teléfono que sigue hasta que se llega a uno que no requiere botones, que es más liviano, que tiene un computador adentro y que cada uno de esos teléfonos va. Nosotros somos re buenos para destruir, porque somos una economía que estamos anclada en mayoritariamente el desarrollo de productos naturales y en consecuencia no estamos todavía en la esencia de esto, por ejemplo. ¿Qué destruyó a Kodak? Una empresa que nadie pensaba que podía quebrar. Bueno, la idea de que podíamos sacar fotos y tenerlas en el celular, digamos. Pero esto lo ve de una manera contundente Tom Peters en el libro Reimagina. Esto lo tocamos en una pregunta de la clase pasada y aquí venía. Entre 1980 y el 98, Europa creó 29 millones de empleos, 4 millones y Estados Unidos 29 millones. Y Tom Peters se pregunta cuál es la diferencia entre estas dos cifras más allá de los obvios 25 millones. Y dice, miren, 29 se construye con 73 menos 44, en cambio 4 se construye con 4 menos 0. Aquí se explica la destrucción creativa y estamos hablando de dos países de dos mundos liberales, Europa y Estados Unidos. Los americanos alcanzaron los 29 millones después de, lo que no tiene gracia a menudo, destruir 44 millones de empleos. En Sears, en Ford, en Chrysler, en AT&T, en IBM. Y luego compensamos esos puestos perdidos con 73 millones. ¿En dónde? Microsoft, CNN, Genentech, Amgen, Fidelity. La Unión Europea, en cambio, consiguió la más bien despreciable suma de 4 millones sin destruir nada. O sea, la idea, cuidemos el empleo, cuidemos que no se destruya nada,
con una teoría distinta, más inglesa, que se arroja a la destrucción creativa, y creando 4 millones de nuevos puestos en el sector público. En consecuencia, estos son los dos sistemas que están arriba de la mesa, y la nueva creación, como la biotecnología o CNN, menciona Tom Peters. Quise hacer una parada en el sentido de que esa tesis es válida para ese periodo. Hay muchas tesis que no hay que descartarlas. Por ejemplo, estos señores, Jerry Porras y James Collins, escribieron Empresas que perduran, y a los 10 años estaban todas quebradas las empresas que perduraban, y no quiere decir que el análisis haya sido malo, y en empresas que sobresalen creo que está Kodak, ¿te fijas yo, no? Entonces, de alguna manera, lo que les quiero decir es que no seamos tan dogmáticos, pero estas tesis, por lo menos de ese periodo, yo me acuerdo muy bien que en los 80, Estados Unidos estaba en jaque por Japón, porque los japoneses hacían mejores relojes que los suizos, mejores cámaras fotográficas que los alemanes, y mejores autos que los americanos, y todos creíamos que se iba para arriba, y de repente reinventaron el mundo los americanos, y eso hay que poner ojo, no se puede ser tan pasar por alto. Y por último, la tesis del debilitamiento del derecho de propiedad, voy a pasar rápido por aquí. ¿En qué la ancla? Dice, mire, Schumpeter, lo que pasa es que uno, cuando es accionista de una empresa, de repente, y él cree que el capitalismo va a la gran empresa, no tiene la visión de la pyme, digamos, de los 1.800.000 pymes, uno, en el fondo, se enoja con los administradores, y es como si fuera contraparte, o sea, como que la propiedad no es la misma que yo, la propiedad con este lindo auto, o la propiedad que tengo con la ilusión de mi casa, o la propiedad con mi parcelita. Esas cosas no son lo mismo que tener una acción. Y aquí yo quiero un poco ampliar en el marco de la discusión, sobre todo anclado en la clase 2 heideggeriana. Esto es una manera óntica de mirar la propiedad, porque la propiedad, en el fondo, uno puede ser propietario de su estilo, de su música, de su... por ejemplo, Picasso decía una broma muy divertida, no broma, decía una verdad en realidad muy divertida a un amigo cuando le dijo, yo sé crear plata, le dijo al amigo. Ah, sí, le dice, ¿cómo? ¿Querés que te lo demuestre? Sí, le decía el amigo. Ya, pásame, de Narciso Peseta en ese entonces, pásame un billete de no sé cuántas pesetas. Se lo pasó y Picasso se lo firmó de vuelta. Y se lo pasó de vuelta y le dijo, ahora el billete vale más. Y esa firma es propiedad de Picasso. Si yo se la trato de imitar, no vale lo mismo. En consecuencia, hay propiedades como el diseño arquitectónico. Yo que soy inmobiliario, muchas veces el ser dueño de tus propios diseños te da una ventaja competitiva respecto de otros competidores. Entonces, hay un temazo, solo quiero mencionar, en el tema del derecho de propiedad, y que se va ampliando. Pero Marx, lo más importante es que ha sido un autor influyente, no solo Schumpeter habla bien de él, Popper, que le saca la mugre a Hegel y a Platón, habla re bien y Isaías Berlin, que escribió un libro que se llama Karl Marx, y también habla bien. ¿Por qué? Porque le reconocen una actitud ética. Entonces, y la verdad es que la tesis es que todas las socialdemocracias nacieron de personas que querían arreglar el capitalismo hacia causas éticas, ¿ah? Y para adelante. Entonces, y esto ocurrió en este dilema que también está presente en Chile, entre lo inglés y lo francés, entre la tradición chilena más francesa y lo último en el régimen neoportaliano más inglés, o Estados Unidos, digamos, hoy en día. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hay ahí, digamos? En el fondo hay una discusión entre la tradición, vería las causas éticas, la sociedad de naciones, John Stuart Mill, Keynes, y él ha estado como un actor fuerte, contra los que se anclan más en un liberalismo más abierto como el del siglo XIX, Milton Friedman y Hayek son los exponentes de eso, ¿ah? Y un Estado subsidiario, discusión que está hoy en día, y la destrucción creativa como tema. Pero el gran talón de Aquiles
es los dos últimos puntos que están hechos con puntos de interrogación. ¿Se puede desde un sistema libre o no abordar el problema de la responsabilidad? ¿Es la filantropía un camino, como plantea Guy Sorman, para salir de este impasse? Esas son preguntas que las dejo solamente abiertas, pero las socialdemocracias, en el fondo, tienen un tema, tienen un punto, a pesar de que son paternalistas, ¿con qué? Con ser responsables con el medio ambiente. ¿Qué es ser responsable? Lo hemos dicho 1000 veces. ¿Ah? Mire la responsabilidad, no espere una explicación, mírela en cómo usted ha tenido su relación con su hijo desde chico hasta que lo deja jugar. Eso es ser responsable con algo, eso es ser responsable en una empresa, eso es ser responsable de una manera fenomenológica que se la estamos pidiendo prestada a Hans Jonas, digamos. ¿Ah? Ir en camino, ¿ah?, de la responsabilidad. ¿Mm? Entonces, también, como les dije, por el otro lado tenemos esta economía que tiende a ser más abierta y tiende a la desigualdad, según la mayoría de las cifras que dicen. ¿Cómo corregimos esto? Hayek también entra en la discusión, también por ahí, por 1950, con Camino a Servidumbre, diciendo que en el fondo en Occidente se le hacía demasiado caso a las ideas de Marx y escribe todo este libro de Camino de Servidumbre, en el cual empiezan a purificar de nuevo la ideología ideal, y esto tiene consecuencias con Milton Friedman aproximadamente de la década del 70 para adelante, cuando hemos dicho que el mundo se vuelve liberal. O sea, la prognosis de Hayek fue una prognosis adecuada. Hay quienes estiman que fue el que más le acertó dentro de los que estaban cerca, porque miremos a Schumpeter. Schumpeter dijo que el capitalismo se caía, pero descubrió el método esencial del capitalismo, que es lo que estamos discutiendo acá. ¿Ah? Bueno, esto se los paso a pasar, porque mi tesis personal es que la filantropía, que está muy bien estudiada en ese libro que aparece en la izquierda, del corazón americano, por Guy Sorman, es un camino de salida. La última parte de la charla lo vamos a destinar a la dimensión sociológica. No solo Marx dice que el lugar que ocupas en la estructura te predetermina, sino que hace otra tesis que se tiende a confundir y fusionar, y yo las quiero separar en esta parte para conversarlas por separado. Marx lo que dice es que solo va a haber dos clases: los dueños de los medios de producción, propietarios, o los proletarios, digamos. ¿Ah? Básicamente, Marx, como hemos dicho, es uno de los tres padres de la sociología, junto con Durkheim y Max Weber. Entonces, y esto es un fenómeno sociológico. Si la estructura donde tú trabajas te determina quién eres, ¿ah?, y esa es la tesis que queremos analizar acá. Y después vamos a analizar si es razonable que sean solo dos clases, pero si la estructura donde trabajas te determina. Entonces, lo que dice Marx es que el telar de mano crea la sociedad feudal y el telar de vapor crea la sociedad industrial. ¿Ah? O sea que estamos moldeados por nuestra pega, por quienes somos. No es el único que tiene una interpretación económica de la historia. Anterior a él, Berlin nos muestra que Saint-Simon es en quien se inspiró Marx para desarrollar su teoría económica. Entonces, ¿hay dos clases o no? Los proletarios y los propietarios, digamos. O sea, este caballero y el que trabaja. Y esta tesis es importante, ¿por qué? Porque el artista ya estaba reconocido por Lukács y otros a principios del siglo XX, que era una anomalía también como los profesionales, digamos, que en el fondo no generaban la misma clase. Pero aquí tenemos, qué sé yo, a los consultores, tenemos a la gente de las ferias, tenemos a los millennials, fíjate, los millennials que nacen en este mundo, y muchos de nosotros mismos estamos diciendo, no, es que estos nacieron con internet, nacieron con las redes sociales, por eso son distintos a nosotros. O sea, nosotros mismos estamos validando hipótesis parecidas, análogas a las de Marx. O sea, que el lugar donde tú naces, el momento de la historia donde tú naces, va determinando lo que eres. En consecuencia, esto a mí me recuerda algo así
como lo que decía Voltaire, que el mercado hizo a Inglaterra libre, o sea que de algo en que tú te desenvuelves puede salir algo así como la libertad. He denominado esta tercera charla del día de hoy Destrucción Creativa Ética, porque quiero conectar de lleno con lo que nos ha mencionado Rodrigo acerca de Schumpeter. Lo primero que quiero hacer es conectar con esta expresión, esta palabra, que como toda palabra tiene una historia, y que es una palabra que hoy día resulta además polémica, y que es capitalismo. Es una palabra que primero hay que decir que para Adam Smith, que es referido, igual que Ricardo, ¿no es cierto?, como padre del capitalismo, resultó totalmente desconocida. Es una palabra que en vida Adam Smith no escuchó nunca, cuando él publica particularmente La riqueza de las naciones en 1776. Es usada, como dice ahí, por primera vez en una novela de una familia que se llama The Newcomes, que es una familia que hace fortuna a través de matrimonios y va acumulando patrimonio de esa manera. Van y vienen a la India imperial en la época de la Inglaterra imperial, y por primera vez aparece esa expresión de que esta familia Newcomb son unos capitalistas. Y la expresión se populariza, se masifica a través de la primera traducción al inglés desde el alemán de Das Kapital de Marx en 1867. Pongo esa imagen, ¿no es cierto?, de la época, tal vez posterior, tal vez esa es una foto de alguna caricatura de 1900 o 1910, pero no es tanto después de la época de Marx, ¿no es cierto? Y quiero por un momento detenerme aquí en la identidad capitalista tal como se ha caricaturizado a lo largo del siglo XX y hoy día en una parte importante de la población sigue siendo vista de esa manera, y yo no estoy aquí defendiendo ni acusando al capitalismo o a la expresión capitalista, sino que simplemente quiero dar cuenta de que es un término que resulta complejo de producir consenso, acuerdo, entusiasmo transversales. La esencia del capitalismo sería, según esas miradas críticas, el conservar y reproducir el capital. No sería esencialmente algo que tiene que ver con las personas, ni con el desarrollo de nuevas posibilidades, ni con la creatividad, sino que esencialmente un fenómeno de conservación y reproducción ¿de qué? Del capital. ¿Y cuál es la emoción y el estado de ánimo? Vamos a hablar de estados de ánimo en la clase número 7, en torno a Nietzsche. La emoción y el estado de ánimo básicamente son la emoción del deseo, que es una emoción del eros, ¿no es cierto?, pero aquí aplicada a las cosas y en particular al dinero, y la codicia, que es un estado de ánimo que tiene por lo tanto cierta conversación, cierto lenguaje asociado a la emoción mamífera. Quiero por un momento hablar de Marx, y esto es algo que he conversado largamente con un amigo mío que estudió profundamente a Marx, que en alguna época él se declaró marxiano y marxista, y lo estudió profundamente, y por lo tanto yo le dije, mira, ¿qué es lo que tú dirías que trae como valor Marx a la mirada actual en la humanidad, sin asumir una vereda de trinchera política? Me dice, mira, lo primero es que Marx hace central, pone al centro, hace relevante el contexto histórico, y que cualquier transformación, y este es un curso sobre transformación, depende, está condicionada como posibilidad por el contexto histórico. Decir esto parece casi de perogrullo, pero no resulta ser así cuando uno habla la mayor parte de las veces en las transformaciones en las empresas. La mayor parte de las veces los proyectos, las iniciativas y las discusiones dentro de las empresas son bastante ahistóricas, porque son desde una perspectiva básicamente técnica o tecnocrática, y por lo tanto carente del contexto histórico.
una de las cosas que Marx centralmente trae es el contexto histórico a toda discusión sobre una transformación y sus posibilidades. En segundo lugar, un punto que señala Marx y que yo diría que muchas de las crisis financieras que hemos experimentado en las décadas recientes revelan una aguda percepción de él sobre la acumulación del capital, es que el proceso de acumulación del capital termina siendo un fin en sí mismo que toma vida propia. Él habla de un fetiche, de una especie de cierta idolatría del capital como un fin en sí mismo. Y lo que señala es que el capitalista, en su afán de reproducir el capital, termina siendo un esclavo del capital mismo, es decir, termina teniendo que estar permanentemente pensando cómo le saca mayor rentabilidad a eso que ya tiene y que ha ido creciendo. Por lo tanto, el propio capitalista termina siendo, a los ojos de Marx, desde la mirada de Marx, una suerte de esclavo de la reproducción del capital. Esto se parece un poco a la idea de los memes, cuando Richard Dawkins, ¿no es cierto?, habla del gen egoísta y habla de que al final parecería ser como que los genes nos usan a nosotros para prolongarse en el tiempo y evolucionar. Pero bueno, esto es un conjunto de ideas centrales que yo conversaba con este amigo. Ahora, cuando hablamos de Joseph Alois Schumpeter, que es un hombre que escribe lo que ya mencionó Rodrigo en 1942, en plena época de la Segunda Guerra Mundial, escribe con enorme lucidez la siguiente frase que ustedes leyeron en el texto que les enviamos. Dice: el mismo proceso de mutación industrial, y usa la palabra mutación que es de la biología, que revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, no desde afuera, destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos. Este proceso, y destaco la palabra proceso, de destrucción creadora, constituye el dato de hecho esencial del capitalismo. Fíjense, interesante cómo Schumpeter cambia totalmente el foco. Ya en 1942, que no era una época todavía particularmente manifiesta en cuanto a la cadencia de las innovaciones, pone el foco en esta capacidad que señalaba Rodrigo del capitalismo de destruir para ir creando capas sucesivas, ¿no es cierto?, en torno a la innovación y en torno a responder a las expectativas y a las posibilidades en los mercados. Es muy interesante este giro porque cambia la conversación entre el capital o entre el dueño de los medios productivos y el proletario, cambia el foco totalmente a un foco de la capacidad interna como proceso del capitalismo de generar permanentemente innovaciones que van sucediéndose unas a otras. Y por lo tanto una capacidad que no es tan diferente de la que uno observa en la naturaleza. Cuando un volcán, ¿no es cierto?, explota, años después empiezan a aparecer los primeros signos de vegetación, bosques, etc. Es algo similar a lo que pasa después de los incendios, es decir, hay una cierta cadencia que tiene cierta analogía con la naturaleza, como un elemento constitutivo del capitalismo. En términos de la destrucción creativa, ¿no es cierto?, habla de evolución y de evolución continua. Habla de una exploración incesante de nuevas formas de crear y de ofertar valor, que es lo que hoy día, en un tiempo, ¿no es cierto?, desde hace unos 15 años, estamos todo el tiempo hablando de innovación en las empresas. Pero insisto, este señor dijo esto en 1942. Y por lo tanto pone al centro la creatividad como un rasgo fundamental. Si nosotros nos vamos a un personaje como Milton Friedman, que ha sido muy significativo en el devenir de la economía en Chile, hago la declaración o el disclosure, como dicen los gringos, de que yo estudié en Chicago, por lo tanto, en alguna medida he sido alumno de la tradición de Friedman. No obstante que Friedman no representa en su totalidad la mirada de Chicago. La mirada de Chicago es mucho más amplia
pluralista y diversa que la mirada de Friedman. Pero hay dos frases ahí extraídas literalmente de dichos de Friedman, o de escritos de Friedman, que son interesantes, porque hoy día nos resultan, diría yo, un poco incómodas, ¿eh? Pero cuando las enunció en los años 70, 80, no resultaban incómodas, resultaban casi incentivadoras. Dice, hay una y solo una responsabilidad social de los negocios: utilizar sus recursos e involucrarse en actividades diseñadas para incrementar sus beneficios en tanto se mantengan dentro de las reglas del juego, es decir, involucrándose en competir abierta y libremente sin engaños ni fraudes. ¿Eh? Pero esencialmente la responsabilidad social de los negocios está en ser lo más beneficiosos posible dentro de la ley. Y otra frase que me resulta muy reveladora, ¿no es cierto?, de la mirada de un Milton Friedman y del neoliberalismo es: la sociedad no tiene valores, la gente tiene valores. ¿Eh? Ahora, yo puedo entender que él está refiriéndose a que los valores viven en las personas, no viven en el éter, no viven en una dimensión difusa. ¿Eh? Sin embargo, apalancándome aquí en lo que decía Paco acerca de Hegel, ¿no es cierto?, y esta interpretación de Hegel del tejido social, del tejido de relaciones que somos, ¿eh? Este ser que somos, que no es un ser, un átomo, una molécula en la mitad de la nada. Somos un tejido, somos una red, una web, un network, ¿no es cierto? Y la realidad digital hoy día pone eso en evidencia de manera más fundamental que nunca. Esa frase, la sociedad no tiene valores, resulta difícil de aceptar, me pasa a mí en estos tiempos, y creo que sería muy difícil que alguien enunciara eso de manera abierta, pública, sin que fuera duramente criticado. Una de las pruebas de fuego a lo que está diciendo Schumpeter, ¿no es cierto?, acerca de que el capitalismo es en esencia capacidad de destrucción creativa, es esta misma situación global de pandemia que estamos viviendo. Es decir, si el capitalismo, aunque el nombre resulte algo incómodo, es un sistema que fundamentalmente opera no tanto en torno al capital, sino en torno a la capacidad de destruir y crear sistemáticamente, entonces una prueba de fuego sería para las diversas economías liberales, para las industrias que la componen y las empresas que componen esas industrias, la capacidad que tengan de reinventarse y resurgir en forma rápida una vez que esta crisis haya cesado, producto de que haya vacunas efectivas. Quiero mencionar aquí algo sobre este devenir que señala Schumpeter de creación destructiva, ¿no es cierto?, de destrucción y creación, y con la idea de la transformación, que ha sido el eje central de esta serie de clases que hemos realizado. Es evidente que se requiere, y la literatura que pongo ahí en esta serie de fotos evidencia, ¿no es cierto?, de que en el mundo hoy día hay una necesidad de un nuevo ethos, de una nueva forma común, difusa, difundida, generalizada, de comportarnos, particularmente en relación a la conversación del capitalismo y su naturaleza. La pregunta es, y esto no voy a responderlo yo, creo que nos corresponde discutirlo y responderlo a todos: ¿qué ethos? ¿Qué es aquello que consideramos, ¿no es cierto?, de aquí en adelante apropiado como comportamiento? ¿Qué es aquello que consideramos impertinente, que no pertenece, que es inapropiado? Evidentemente, estamos todos los días inmersos ya en conversaciones que tienen que ver con estos aspectos, pero a veces usamos en las empresas expresiones como sustentabilidad y jamás reparamos, jamás tenemos una reflexión profunda, rigurosa respecto de qué queremos decir realmente cuando hablamos de sustentabilidad. Sin duda que la sustentabilidad está vinculada, entre otras cosas, por ejemplo, al cuidado de la naturaleza, a la conciencia actual de la humanidad de que somos parte de un todo y que no podemos pensar de que esto no tiene límites, de que el desarrollo a expensas de la naturaleza es un juego que finalmente genera destrucción. Quiero decir aquí algo que viene en parte de la biología, en parte fundamental de la biología, y que
que toda transformación, en lo esencial, lo más importante no es lo que cambia. En toda transformación, como creo haber mencionado en alguna clase anterior, y desde el origen de la vida en la superficie del planeta hace 3.800 millones de años, la esencia y en la variación de toda la evolución biológica es lo que se conserva, no lo que cambia. La pregunta es, ¿qué es lo esencial que buscamos conservar de esta realidad que denominamos capitalismo hoy en día? Y creo que esa es una discusión, insisto, que da para largo. No pretendo yo enunciar eso en nombre de nadie, y en particular no de ustedes, pero creo que es algo que debiéramos conversar de manera rigurosa en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones. ¿Qué es lo esencial que buscamos conservar? Una de las cosas que a mí se me aparece de todo esto es que tal vez el nombre capitalismo es muy inadecuado. Porque la palabra capitalismo, si pone el énfasis, el foco central en esencialmente la multiplicación del capital, entonces sí es capitalismo. Pero yo creo que eso es algo que los mismos millennials, en todas las conversaciones que hemos tenido, evidencian que no es lo que están mirando. El mundo ya es de ellos y va a ser de ellos, no de nosotros. ¿Es eso lo que están buscando esencialmente? La multiplicación a perpetuidad e infinita del capital, cosa que sabemos por lo demás que ya no es posible, salvo que empecemos a colonizar otros planetas. Pero si el foco central es la creación de oportunidades para las personas y el intercambio de valor entre ellas, entonces me atrevo a decir que el nombre capitalismo no es el adecuado. Habría que inventar otro nombre. Es probable que a la base de la mayor simpatía o empatía que producen expresiones como emprender o emprendedor versus empresario, está esta noción del que pone el sello y el foco en la multiplicación del capital como sea, versus quienes están comprometidos con crear ciertas oportunidades que conectan con sus propios Dasein y buscando generar algo de valor para otros Dasein, utilizando la mirada de Heidegger. Finalmente, quiero mencionar, y en esta oportunidad no voy a extenderme sobre casos empresariales en detalle, nunca he tenido la ocasión de hacerlo demasiado en detalle, pero no voy a hacerlo porque me parece que esta es una conversación en ciernes, es una conversación profunda que cada uno tiene que tener en el foro de su espacio de trabajo y de desarrollo empresarial. Hay algunas experiencias que a mí me ha tocado vivir muy de cerca, una de ellas con Cemex, en el desarrollo de cemento para entrega a clientes en sectores populares en México, que posteriormente se extendió al mundo, entre otros países a Filipinas, a Egipto. No participé directamente yo en ese proyecto, pero uno de mis socios de aquella época, en el año 2000, estuvo dirigiendo el proyecto, por lo tanto tuve permanentemente cercanía y conocimiento en profundidad que trató. Pero esto se trató finalmente de vender cemento en la capacidad de compra de la gente en los sectores populares. Te entrego un saco de cemento en pequeñas cantidades, porque si llueve se fragua el cemento. Te voy entregando ladrillos en la cantidad que los requiere. Vamos generando comunidades de ahorro y pago para permitir la construcción sistemática. El caso de Ampla, en donde desarrollamos toda una modalidad de conectar el consumo eléctrico en las favelas en Brasil, en Río de Janeiro, con la capacidad de la gente de tener semanalmente, no mensualmente, de manera de evitar la morosidad. El caso del clúster minero de BHP Billiton en Chile, que es un caso bastante conocido y difundido, que partió el 2008 y nos tocó participar activamente en eso, en el diseño y despliegue, y que tiene que ver con cambiar la forma de relacionarse con los proveedores, haciendo innovación, como Schumpeter, ¿no es cierto?, lo señala, pero también en relaciones de mayor simetría y cuidado mutuo, y no de relaciones transaccionales desde un actor más poderoso que lo que busca es esencialmente capitalizar para sí mismo la mayor parte del beneficio. Esto se repitió en experiencias en torno a la mantención en Arauco, en diversas plantas, a partir del año 2011, y quiero mencionar, y tenemos entre nosotros a Enrique Alania, que fue el líder de este proyecto, en el clúster minero peruano, con Antamina, en donde también en torno a la innovación y en torno a relaciones de mayor simetría,
se generaron oportunidades económicas y de desarrollo, de innovación tecnológica en torno a la minería peruana. Eso es, muchas gracias, estoy exactamente en el tiempo, muy amable. Bueno, la duda surge en esto de, por un lado, empieza a aparecer como este sentir de que el modelo económico no nos tiene satisfechos, de que desde el punto de vista ambiental, políticas, sanitarias, como incluso también todo el tema del comportamiento de los políticos o socialmente nos estamos comparando, como que todo empieza a ser una crisis y esto se empieza a ver como complejo en la medida en que son distintos elementos, ¿cierto? Empiezan a confluir. Si yo dejara por un lado quieto como que el conocimiento no está desarrollándose, pareciera ser que esto es por el sentir. Empiezo a sentir que esto y empieza a generar esta complejidad, esta sensación de transformarnos o de cambiar. Pero por otro lado sabemos que el conocimiento de alguna forma está avanzando, tenemos más información y a lo mejor es eso lo que nos hace ver el mundo distinto y por lo tanto replantearnos. Entonces, la duda ¿es el sentir o es el conocer lo que nos hace de alguna forma ver el mundo distinto y por lo tanto esa necesidad de cambiar? Porque también las tecnologías o todo lo que se está viendo nos ofrece oportunidades. Entonces, es como si uno mirara desde el lado positivo, es porque tengo oportunidades que estoy viendo el mundo distinto, que antes no lo veía, o es porque estoy sintiendo que esto ya me tiene como harto por la forma en cómo ha ido evolucionando, que lo estoy dejando atrás. Entonces, esa es como la duda que planteo, y obviamente en la medida en que tenemos más tecnologías, también esta conexión que tú decías, que no somos personas individuales, sino que nos conectamos, no solo nos conectamos por familia, por el entorno donde trabajamos, sino que ahora nos conectamos mucho más porque manejamos información y porque incluso somos de comunidades donde manejamos intereses y la información está fluyendo mucho más rápido. O si eso también está influyendo en este aceleramiento tal vez de los cambios que estamos viviendo o esperando. Yo diría que sí, yo diría que los tres son factores que claramente se pueden reconocer, ¿no? Por un lado, está clarísimo que, bueno, se generan nuevas sensibilidades, ya sea a partir de la experiencia de algo intolerable, de algo que te afecta en primera persona, ¿verdad? Y que finalmente... Pero eso solo no bastaría. Si, por ejemplo, tuviéramos un discurso dominante que dijera así son las cosas y así tienen que seguir siendo, ¿verdad? Uh-huh. Hace falta que eso confluya con algo así como conocimiento que decías tú, ¿verdad? Y además con medios de difusión de ese conocimiento que son bastante más alternativas que simplemente los medios más oficiales, quizá, ¿verdad? La información ya no transita verticalmente, sino que mucho más horizontalmente. Se genera, para bien y para mal, también eso da lugar a una cantidad de fuentes poco fiables de información brutales como nunca ha habido anteriormente. Pero también es cierto que permite acceso a realidades y también a expresión y a comunidades que se pueden configurar entre personas que están muy lejos, pero que sin embargo quizá tienen una sensibilidad común, y conocimientos que van articulando, por ejemplo, otras alternativas, algo así como la mirada de que sería posible que eso cambiase, ¿no? Yo creo que es una conjunción de factores y que sin duda alguna un cierto uso de las redes sociales y en general de Internet ha facilitado ese tipo de movimientos. En muchos países hay ejemplos de eso, ¿no? Yo, en fin, tenemos un proyecto que se llama Pensar en Red y que trabajamos varios aspectos, entre ellos justamente todo el tema más de las nuevas configuraciones políticas y de comunidades a partir de Internet, cómo se generan nuevas formas de participación social, también, por cierto, cómo se generan nuevas formas de manipulación psicosocial, psicológica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para generar ciertos resultados electorales incluso, ¿no? Conocido es el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, ¿no? Donde se aprovechan todos esos datos. Entonces, hay una situación coyuntural muy distinta que genera mucho acceso a conocimiento. Y, por cierto, tampoco es solo que primero hay emociones y luego esas emociones se dotan de conocimiento que se transmite en las redes. Las redes generan emociones, ¿verdad? Esos conocimientos a los que accedemos también, por ejemplo, quizá nos hacen pensar que la situación es más grave de lo que es, o más esperanzadora de lo que es, o simplemente nos ponen en conexión con posibilidades que hasta entonces no teníamos y eso nos genera nuevas emociones o más indignación ante la propia situación, etcétera, ¿no? O más esperanza, o todo lo contrario. En fin, yo creo que ahí efectivamente es un escenario complejo de actores que están
como una red, de nuevo, ¿no? Dando lugar a las pequeñas o no tan pequeñas transformaciones. Y esto demuestra lo que estábamos diciendo de Hegel, ¿no? A saber que la realidad está interconectada. Y hoy más que nunca, ¿no? Y que nuestra forma de entender y de sentir, si pensamos en nosotras y nosotros mismos, seguramente es muy distinta a que hace 10 años, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? ¿Que hemos cambiado internamente porque hemos evolucionado? ¿O nos hemos visto confrontados a la Hegel, ¿no? Con ideas y sensaciones y sentimientos que nos confrontaban literalmente, ¿no? Y que de alguna manera nos han obligado a desplazarnos. Ojalá para bien, ¿no? No para radicalizarnos más o volvernos más intolerantes, sino, oye, ¿qué puede haber de cierto acá? Un poco como cuando Cristian decía, ha habido toda una denostación enorme del capitalismo desde ciertos movimientos. Okay, ¿cuál es la esencia en el mejor sentido, ¿no? ¿Qué es lo que se podría conservar ahí? ¿Qué es lo valioso en esta forma de producir valor, ¿verdad? ¿Cuáles son los excesos a los cuales podría llegarse y que podrían generar al revés, conflictos ahora en un sentido no productivo y no creativo, sino absolutamente destructivo? Este tipo de reflexiones las estamos haciendo nosotros. Hace un par de décadas o 3 seguramente no hubiéramos estado en esta conversación, no hubiéramos dicho este tipo de cosas. Mis preguntas iban relacionadas un poco con lo que se ha conversado, el tema del capitalismo y el tema, en mi opinión, de la avaricia como una especie de motor del capitalismo. ¿De acuerdo? Entonces, y también un poco a ciertas cosas nuevas, como mencionaba Cristian, de la responsabilidad social, las empresas, pero yo tengo dos reflexiones ahí que quiero compartir. La primera, como digo, la avaricia como fuente, la mano invisible, o sea que la avaricia individual es el progreso social y eso, digamos, hay dudas. Segundo, al tema de este capitalismo popular, del tema de los fondos mutuos y que la gente invierte y quiere ganar rápido, lo cual implica, en mi opinión, un tema bien peligroso porque hay el fanatismo de la ganancia, es decir, Zuckerberg. O sea, esa clase a veces de modelos que tenemos de gente que invierte un sol o un peso o un dólar y gana pues 4 millones de dólares. Porque eso, digamos, podría ser un caso, pero es podría ser hasta juzgado de inmoral, porque en mi opinión, digamos, ciertamente yo soy jesuita, ganarás el pan con el sudor de tu frente, se supone que si no hay sudor, pues no hay ganancia, entonces tiene que haber alguna relación. Cuando deja de haber relación es porque alguien está ganando del sudor de otra frente y llegamos a temas marxistas y qué sé yo, pero que tienen un sustento en que lamentablemente en los últimos 30 o 40 años, quizás un poco más, se acrecientan las diferencias en la sociedad, ¿no es cierto? Y yo creo ahí que las personas y las empresas creen, y voy a hablar por mí, yo trabajo en una empresa obviamente, creen que nuestra responsabilidad es bien limitada, o sea, hacer bien las cosas, pagar a nuestros empleados, hacer algunas cosas bien, y ahí queda, ¿no? Y yo creo que ahí quizás habría que hacer una revolución, el tema, de hecho, uno que han comentado usted que es Bauman, menciona que la gran revolución del futuro se va a dar en los corazones de las personas. Es decir, como que tiene que haber un cambio, y relacionado justamente a la pregunta de Nancy, o sea, un cambio en el sentir de las cosas. O sea, nosotros sentimos que lo que pasa no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de otros. Y como todos son los otros, tenemos un problema. Y ahí yo justamente sugería lo que decía Paco de revisar algunas teorías de Rawls o de Amartya Sen, no sé, como que la economía tiene límites. Bueno, ok, los límites de la economía, porque al final, ¿para qué ahorramos dinero? ¿Para que el dueño de la compañía se compre un yate más grande? O sea, ese es el sentido. O sea, yo aceptaría de que, no, yo acepto que la gente viva bien, pero ¿cuáles son los límites? O sea, ¿cómo sustentar el hecho del progreso? O sea, ¿qué es el progreso? Y ahí tendríamos para muchas cosas. Pero básicamente es una preocupación por eso, ¿no? Por la avaricia, por la codicia, como motor de la humanidad. Yo comparto absolutamente, Enrique, tu visión, y justamente todo el camino de estas charlas de la transformación involucran mirar mejor los fenómenos y poner lo que tú estás diciendo. Lo que habla John Rawls es absolutamente complementario. John Rawls se preocupa y Paco nos puede complementar después, de una teoría de justicia y la justicia como imparcialidad, y que son estas líneas que traté de denotar
que surge algo intermedio, que son las socialdemocracias, que como vimos en la frase de Tom Peters, en el fondo se preocupa de cuidar los trabajos y hay un sentido de responsabilidad. Y como dice Isaías Berlin, los valores se van a conflictuar. O sea, no tenemos que tenerle susto a la destrucción creativa porque va creando nuevos mundos, pero tienen que conversar los tres mundos que están ahí. El mundo de las causas éticas, el mundo imagínate, Marx escribió entre 1840 y 1870, él veía un mundo limitado y ya veía que estaba predeterminando el lugar donde trabajabas. Schumpeter con 70 años más pudo ver mucho más y pudo ver el fenómeno de la destrucción creativa con más claridad. Entonces, como esto, estamos tratando de mirar todos los ángulos y las empresas B que Esteban después le va a responder Cristian, son un ejemplo de eso, y la ética millennial, por ponerle un tema, es un ejemplo de una sociedad en que pueden convivir más cosas, el ejemplo de la filantropía en Estados Unidos. Entonces, quizás esto es un ataque al reduccionismo, al monismo, y a la idea de Berlin que vamos a ver en la próxima clase, de que a lo mejor ser excesivamente racional, excesivamente cartesiano, excesivamente tener que escoger cuál es la mejor, cuando aquí de repente necesitamos una sociedad pluralista en que puedan convivir todas esas cosas, y yo lo veo absolutamente posible, Enrique, digamos. O sea, no, el desafío es hacer una sociedad más compleja, en donde no matemos a otros, o sea, matemos ideas, no matemos. Berlin habla del jardín más diverso de flores. Entonces, todo lo que tú dices no lo puedo compartir más y te agradezco la reflexión. Yo quisiera reaccionar a lo que señala Esteban ahí. Él señala, ¿no es cierto?, de que a pesar de lo que yo decía, existen empresas como las empresas B, por ejemplo, que suscriben un cierto código ético de comportamiento y de adopción de valores, y eso es, sin duda, eso es parte de lo que ha estado pasando en los últimos 20 años probablemente. Aquí estamos dando cuenta no estamos descubriendo nosotros nada, simplemente estamos dando cuenta de fenómenos que ya están teniendo lugar en el mundo, y efectivamente, así como hay empresas B, a mí me ha tocado trabajar con algunos emprendedores de empresas B en Chile, y también con otros emprendedores jóvenes, millennials, que no son empresa B, pero que tienen convicciones valóricas muy fuertes en su agenda emprendedora. Y yo creo que lo que está ocurriendo es que a medida que haya más emprendimientos nuevos de gente más joven, se va a ir diluyendo este efecto histórico, ¿no es cierto?, de muchas veces de grandes corporaciones que históricamente han tenido una mayor distancia respecto de estos compromisos más valóricos, y que es natural que así sea, vienen de otros tiempos. Esto es como cuando uno se queja de que el abuelo de uno o el padre de uno tiene ciertas opiniones muy fuertes, que probablemente nuestros hijos piensan lo mismo de nosotros. Bueno, hay una evolución, hay una creciente sensibilidad y poner al centro el cumplir con ciertos principios y ciertos comportamientos, cierto ethos en las empresas, donde yo hoy día observo todavía con cierta suspicacia, es que en muchas grandes corporaciones se usan mucho ciertas palabras, se fabrican muchos informes para responder a ciertos criterios y a ciertas certificaciones, pero veo una ausencia bastante generalizada de una reflexión profunda, sincera, genuina, abierta, pluralista, en la cual finalmente se genere este ethos y esta conciencia como producto de un proceso. Por lo tanto, evidentemente subsiste hoy día en el mundo mucha sospecha fundada respecto de hasta dónde algunas corporaciones adoptan ciertas narrativas, porque lo que buscan en el fondo es validarse o cumplir con ciertos checklists, ¿no es cierto?, para ciertos inversionistas, etc. Pero la importancia de que realmente haya una discusión genuina.
el desarrollo de la comprensión de la responsabilidad social empresarial que se ha dado, y hay 4 por lo menos generaciones y 4 formas de irlo entendiendo y volviéndose cada vez más inclusivas, ¿verdad? Cada vez más con una conciencia justamente sistémica como la que veíamos en Hegel, es decir, que las empresas son parte de un mundo, ya ni siquiera de una sociedad, ¿verdad? Y tienen una responsabilidad con el mundo en su conjunto y con las personas, ya no solo con los trabajadores siquiera, ¿verdad? Cosa que sería la generación anterior. Pero todo eso tiene mucho que ver con cuáles son, como por así decir, justamente las responsabilidades que tiene la acción empresarial o la acción económica en general. Y cuando veíamos la frase de Friedman que tú ponías en tu presentación, ¿verdad, Cristian? Se veía que eran bien limitadas. Bueno, lo que se trata es de, digamos, generar más beneficio, por decirlo bien cortamente, ¿no? De eso se trata, y querer pedirle más es pedirle demasiado, ¿verdad? Eso liga con una mirada que hace también del Estado algo que tiene que ser mínimo, que es la mirada libertaria, de la cual Friedman es un ejemplar, ¿verdad? Es el libertarismo, que es una lectura que hacen en Estados Unidos de la escuela austríaca, económica austríaca, ¿no? Sobre todo de von Mises y del propio von Hayek, que luego fue profesor, por cierto, en Friburgo, donde el propio Heidegger fue profesor, ¿no? A saber, la teoría del Estado mínimo. El Estado debe limitarse a garantizar que los actores económicos no hacen trampa, en pocas palabras. Es decir, que nadie se salta las reglas. Si te acuerdas, en la cita de Friedman aparecía eso mismo. Multiplicar los beneficios sin hacer trampas. Si tú haces eso, ya nadie te tiene que reclamar nada más. No tienes por qué dar nada más. Si lo quieres dar, dalo. Filantropía, qué sé yo, ¿no? Eso es cosa tuya, ¿verdad? Beneficencia, puedes hacerlo. Pero en tanto empresa no estás obligada a nada más. En tanto actor económico no debes nada más al conjunto. Esa sería un poco la mirada, ¿verdad? Y por eso lo mismo, las sociedades no tienen valores, son los individuos y, por cierto, valores muy diversos. Así que nadie tiene el derecho de decir qué valores deberían dominar. Y menos que nadie el Estado. De nuevo, en el libertarismo es una concepción radical del liberalismo según la cual el Estado tiene que ser mínimo. Lo único que tiene que tener son funciones jurídicas y de defensa. Garantizar la autonomía y la integridad de cada uno de los actores económicos. Que nadie abuse de su poder ilegítimamente. Dado eso, no hay ningún otro aspecto en el que se deba responder. Enrique mencionaba, en cambio, Rawls, por ejemplo, como alguien que dice, no basta con eso. Debemos preocuparnos porque no se generen desigualdades excesivas, ¿verdad? Y luego, si quieren, un día les explico cómo lo arma Rawls y cómo lo presenta, ¿verdad? Pero en definitiva lo hace a partir de una idea de que si todos pudiéramos elegir ciegamente qué lugar nos tocaría ocupar en una sociedad que de la cual nosotros formuláramos los principios, es decir, si ahora tendríamos que decir cómo serán los principios sociales de la sociedad que nosotros, este grupito, vamos a formar. Pero no sabemos qué lugar nos va a tocar después. Puede que después seamos una mujer negra, inmigrante y pobre, ¿ya? Por decir un grupo claramente discriminado en términos sociológicos, ¿verdad? Tú no sabes, quizá te toca eso. Ahora, desde esa posición original y con este velo de ignorancia, como dice Rawls, ¿qué principios de justicia elegiríamos? ¿Por qué hace esto Rawls? Porque de esa manera se asegura que nadie está hablando de sus sesgos políticos. O dicho de otra forma, los sesgos políticos que tenemos a menudo lo que hacen es expresar nuestro lugar social. Si soy una persona que tiene una buena situación social, en fondo, muchas veces por suerte, dice Rawls, porque nací donde nací, hijo de quien nací, etcétera, 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 cosas que no dependen de mí en absoluto, no tienen ningún mérito, ¿verdad? Es la gran ideología del libertarismo, la del mérito. Si hay muchísimo de suerte en nuestro lugar socioeconómico, muchísimo, no quiere decir que todo, pero muchísimo, por de pronto no hemos nacido con discapacidades, etcétera, etcétera, si tenemos esa suerte, ¿verdad? Supongamos ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros tendemos a pensar que no, que hemos ganado por nuestros propios méritos todo lo que tenemos y que por tanto los que no lo han ganado es porque no lo merecen, es porque no han hecho lo suficiente, ¿verdad? Rawls va a decir, date cuenta de que mucho de lo que tienes y tu posición social tiene que ver con la suerte, primero. Segundo, ponte en un escenario en el cual tú no tuvieras ni idea de qué posición, de cuál sería la suerte que te tocaría. Y arma una sociedad pensada para que, independientemente del lugar que te tocara por suerte,
tú pudieras decir, es una sociedad justa. Seguramente te importaría mucho más las desigualdades en ese caso, que no se generaran desigualdades excesivas, apostarías por instituciones que les preocupara la ética social, como decía Rodrigo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esa es un poco la visión de Rawls, que claramente en ese sentido es más socialdemócrata que Friedman, que es un libertario. Considera que el Estado no tiene que preocuparse por las desigualdades. Y tampoco, por cierto, los privados. A ver, que si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer. No es que se le impida, pero no está obligado a ello. Ni moral, ni desde luego, ni legalmente, ¿no? Agradecemos a todos su participación una vez más y les recordamos que el próximo martes a las 6:30 es la última clase para cerrar este curso de Filosofía de la Transformación. Muchísimas gracias, que tengan una estupenda semana.